Hola, ¿cómo están? Buen día. Hoy les prometo hablar con más ritmo que la clase pasada. Después que vi el video dije, ay, pobres chicos. Chicos, chicas, chiques, qué difícil seguir un video con ese ritmo. Hoy voy a intentar llevar un ritmo con un poco más de cadencia. Hoy vamos a hablar de públicos. Y fíjense, ahí está públicos, públicos, públicos y un pájaro carpintero. ¿Por qué? Porque imagínense ese pájaro carpintero acá. Y es sobre lo que queremos insistir desde esta cátedra de gestión de la comunicación digital en la importancia de pensar en los públicos en la gestión de una estrategia de comunicación digital. Vamos a comenzar. Fíjense, públicos, no como algo homogéneo, uniforme, un único público, sino que vamos a hablar de públicos que son diversos, que tienen diferentes intereses, que tienen diferentes vínculos y expectativas con nuestra organización. Los públicos, conocer a los públicos es el corazón de la estrategia. Tenemos que pensar nuestra estrategia reconociendo la identidad de la organización, pero fundamentalmente tenemos que poder mirar a los públicos y pensar en relación a esos públicos con los que nosotros queremos conectar. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas hablábamos de generar contenidos que resuenen en la mente de nuestros públicos? Bueno, eso tiene que ver. Para que un contenido pueda resonar en la mente de nuestros públicos, primero tenemos que saber quién es nuestro público, a quién le estamos hablando, con quién queremos conectar, qué tipos de mensajes son los que van a resonar con esos públicos. Por eso, en esta clase vamos a hacer hincapié en públicos, en plural, vamos a darle la importancia que tienen que tener en el marco de la estrategia y vamos a trabajar sobre 3 puntos fundamentales: mapear los públicos, segmentar los públicos y describirlos en profundidad. ¿Cuáles son los típicos errores que nosotros, también levanto la mano, cometemos cuando generamos una estrategia de comunicación? A veces pasamos por alto el tema de los públicos o lo enunciamos muy vagamente con datos mínimos y genéricos. Por ejemplo, ¿cuál es mi público? Mujeres, un segmento, no sé, ABC1 entre 30 y 45 años. Listo, ahí, fin. Ahí terminó toda la descripción de nuestro público. Eso es un error. Y después vamos a ver por qué. O cuál es el típico error, y este viene más del lado del cliente o referente de la institución con la que estamos interactuando, es el querer hablarle a todos. ¿Cuál es tu público? Todos. ¿A quién le querés vender? A todos. A todos, todas, todes, el mejor de los casos. Pero en realidad, querer hablarle a todo el mundo es no hablarle a nadie. ¿Qué es lo que tenemos que poder reconocer, por lo menos de nuestros públicos? ¿Cuáles son esas características sociodemográficas de nuestros públicos? Recién hablábamos de mujeres, hablamos de edades, vamos a hablar de dónde vive, características, nivel de ingresos, características sociodemográficas. Pero cuando hablamos de públicos, la teoría de los públicos habla de esa relación que tienen los diferentes públicos con la organización. Y esa relación está atravesada sobre cuál es el interés que tiene el público sobre mi organización. Lo que tengo que poder detectar es cuáles son los intereses que tienen los públicos sobre nuestra organización. Ahora sí, los públicos no son solo mis clientes. Los públicos son mis clientes, y lo pongo entre comillas porque hay organizaciones que no tienen fines de lucro, entonces no van a tener clientes nombrados así específicamente. Pero no son solo mis clientes, no son solo a quien yo le quiero vender o con quien quiero que se anote en mi organización, no es solo ese cliente. Un público también son los colaboradores que trabajan con nosotros, que se reconoce como público interno. También son nuestros proveedores, también son otras organizaciones del sector, también está conformado por los organismos públicos con los que me relaciono. Y con todos, fíjense que obviamente no es la misma la relación que voy a tener con un proveedor que con un cliente, que con un medio de nicho específico o
los clientes, los públicos van a ser diferentes y van a estar condicionados por cuál es la relación que van a tener con la organización. ¿Una persona podría encuadrar dentro, en más de un público? Sí, por supuesto. Y también puede ser que una persona pueda ir cambiando de públicos o que pueda estar en varios públicos o categorías de públicos o grupos de públicos a la vez. Lo que es importante es que yo pueda reconocer, además de las características sociodemográficas, cuál es esa relación, ese interés que voy a tener con la organización, que va a tener con la organización. Les quería poner un ejemplo que tomé de una charla que dio el otro día Juan Curel, que es consultor político, ha trabajado en campañas, en gobiernos, desde un punto de vista de comunicación política, y me parecía que este ejemplo, esos grillos son mi teléfono, lo voy a bajar, me parecía que este ejemplo era muy interesante. Juan Curel estaba hablando de la estrategia de comunicación en el marco de la pandemia y lo que ponía era el ejemplo desde una mirada de presidencia, de cómo comunica presidencia, cómo comunica el presidente en relación a la pandemia, y hablaba de cuáles son los públicos prioritarios, no todos, y fíjense que estamos hablando de un gobierno nacional en pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los públicos prioritarios? Y fíjense lo que listaba: adultos mayores, población con antecedentes de riesgo, adolescentes y jóvenes sub-25, adultos con personas a cargo, trabajadores esenciales, chicos y chicas en edad escolar, autónomos y monotributistas, víctimas de violencia de género, MIPYMES y comerciantes, población en vulnerabilidad social, argentinos en el exterior, productores agropecuarios, víctimas de violencia institucional. Fíjense cómo incluso dentro de un gobierno nacional lo que es muy importante es que podamos segmentar públicos y que podamos priorizarlos. Esta palabra de públicos y prioritarios, el hecho de marcar cuáles son los prioritarios en este momento, que en otro momento obviamente pueden ser otros, van a ser otros, es muy importante. ¿Por qué? Porque en función de reconocer cuáles son estos públicos, yo voy a poder establecer una estrategia comunicacional con acciones, con mensajes diferenciados para esos públicos diferentes. Entonces es importante que además de reconocer cuáles son los públicos, yo los pueda mapear teniendo en cuenta la relación que tienen con la organización, teniendo en cuenta cuáles son las características de ese público y pudiendo ponderarlos dentro de mi estrategia. Si volvemos un paso más atrás, en el marco de pandemia, ¿cuál es el peso que tienen en la estrategia, en este mapa de públicos, los adultos mayores, y cuál es el peso que, por ejemplo, en este contexto, en este momento, tienen los productores agropecuarios? Poder ponderar esos públicos y ese mapa de públicos en función de mi estrategia y mis objetivos comunicacionales. ¿Qué es lo que tengo que hacer para reconocer, segmentar, agrupar, mapear y describir a estos públicos? Es analizar, volvemos, es como un loop infinito, volvemos, hay que analizar. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Cuáles son nuestros contactos como organización, las interacciones que tenemos, las relaciones que construimos? Tenemos que poder ver, por ejemplo, quiénes son los que interactúan con nosotros, quiénes son los que, con qué frecuencia interactúan con nosotros, los que interactúan en determinados lugares y no otros. Tenemos que poder analizar bien esos contactos, las relaciones que tenemos, qué tipo de interacciones tienen con nosotros. Nos pregunta y nos escribe por privado, nos me gustea y nada más, nos comenta y nada más. Tenemos que poder analizar esas interacciones. Y lo que es fundamental es que podamos escuchar. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros escuchamos, escuchamos activamente, vamos a poder tener herramientas para después describir con profundidad a nuestros públicos. Describir en profundidad a nuestros públicos nos va a permitir conocerlo más, ponernos en su lugar, poder
llegar a generar mensajes que resuenen con esa persona, pudiendo entender qué es lo que le preocupa, qué es lo que lo motiva. Vamos a verlo en la siguiente placa. Cuando nosotros caracterizamos a nuestro público ideal, nuestro público objetivo, vamos a poner los datos demográficos, vamos a poner cuál es ese vínculo que tienen con nuestra organización, pero también cuáles son los objetivos y valores que tiene esa persona, qué es lo que lo preocupa, cuál es el desafío que quiere superar, cuáles son sus fuentes de información, cómo se informa de lo que se informa en relación a este tema y a otros, sus consumos digitales, o sea, qué redes usas, cómo las usas, para qué las usas, en qué horario las usas, en qué momento, dónde está cuando está conectado a internet, está viajando en tren, está en su único rato libre antes de dormirse cuando ya toda la casa se aplacó. Tenemos que poder pensar en cuáles son esos hábitos de consumo y esos lugares y frecuencias de consumo. Y tenemos que ver cuál es su rol en el proceso de toma de decisión. Es decir, ¿es quien compra? ¿Es quien decide? ¿Es quien decide pero que no paga? ¿Paga esa persona pero no decide? Tenemos que poder imaginarnos, reconocer, escuchar y tratar de detectar esos datos que nos van a ir marcando diferentes características y nos van a dar elementos para hacer una descripción más exhaustiva de nuestro público. Para pensar en esto de cuál es su rol en el proceso de compra, pensemos en los chicos. Los chicos, cuando queremos vender a niños, tenemos que pensar a quién le estamos hablando, y seguramente si estamos hablando, no sé, de alimentación, hay muchas cosas en muchos mensajes en los que les vas a estar hablando a sus adultos responsables, y hay otros mensajes en los que les vas a estar hablando directamente a los niños. O vas a utilizar imágenes que apelen a los niños. Piensen en este estudio sobre el Nesquik y el conejo que no deja de mirarte cuando estás en la góndola, o cuando estás pasando por donde estés pasando. Hay estudios re interesantes que hablan de cómo el conejito de Nesquik no deja de mirarte y hace una conexión muy profunda con los chicos. Pero bueno, a los chicos les habla, los interpela el conejito, pero a los padres, ¿qué es lo que les dice esa marca? ¿Qué es lo que les dice Nesquik sobre por qué darle Nesquik a los chicos? Que obviamente no está bueno. Pero lo que tenemos que hacer es poder describir exhaustivamente a los públicos. ¿Cuál es nuestro público ideal? Este que yo describo. Es la persona que realmente va a percibir el valor de tu producto, de tu servicio. Es ese perfil de persona con el que querés trabajar. Los que vienen de una formación más periodística, imagínense cuando crean este lector modelo. Bueno, no. ¿A quién le escribís vos? ¿Cuál es para quién producís o para quién haces lo que haces? ¿Cuál es ese cliente público ideal con el que querés conectar? Poder imaginarlo. Puede haber diferentes, por ejemplo, una organización que tiene diferentes líneas de acción podría tener diferentes clientes públicos ideales. Sí, tal vez pueda tener alguno para diferentes líneas, tal vez haya un tipo de cliente ideal que conecta con toda la propuesta, pero tal vez no. Entonces lo que tenemos que poder es, a partir de este reconocimiento del vínculo que tiene con nuestra organización, de sus características sociodemográficas, de sus intereses, de sus preocupaciones, de sus valores, de cuál es el objetivo, de cuál es su rol en el proceso de toma de decisiones y cuáles son sus hábitos de consumo en relación a conexiones de internet, consumo de redes sociales, fuentes de información, es que vamos a poder tener una mirada más acabada de nuestro público. Y fíjense cómo queda absolutamente evidenciado que cuando nosotros en cualquier estrategia ponemos que nuestro público son mujeres segmento ABC1 de la ciudad de La Plata, que tienen entre 30 y 35 años, nos estamos quedando cortísimos en la descripción y no nos va a alcanzar
para poder construir estrategias comunicacionales y mensajes que realmente nos ayuden a conectar con esas personas. Entonces, es clave conocer en profundidad a los públicos de nuestra organización. Conocer en profundidad. Para eso tenemos que analizar, tenemos que escuchar y tenemos que hacernos este ejercicio de poder preguntar, poder detectar, poder analizar, investigar. Se puede hacer sin tener un super equipo y un super presupuesto para dedicarnos a hacer focus group, poder dedicarnos a hacer entrevistas en profundidad con nuestros públicos. Y sí, se puede. Vamos a tener otras herramientas o otras limitaciones, pero lo podemos hacer analizando estadísticas, analizando los mensajes que nos llegan, analizando qué es lo que dicen las personas cuando nos contactan. Lo que tenemos que poder hacer es poner el foco y dedicarnos a ese análisis y a poder hacer esa reconstrucción de cuál es nuestro cliente. Entonces, si nosotros conocemos en profundidad a nuestros públicos, lo que vamos a poder hacer es construir mensajes que resuenen con esos públicos. Vamos a poder conectarnos, vamos a poder emocionar, vamos a poder construir ese vínculo que se acuerdan que desde la primera clase veníamos diciendo que es como el objetivo de la estrategia de comunicación y de la digital también. Entonces, segmentar es poder agruparlos y generar estos mensajes, estas estrategias, estas acciones específicas para cada uno de los públicos. Facebook acá nos va a dar un excelente ejemplo. Es Facebook, pero podría ser tranquilamente cualquier otra red o Google y demás. ¿Por qué? Porque a partir de todos los datos que nosotros le vamos dando con las aplicaciones, a partir de todos los datos que nosotros le vamos dando y todas nuestras actividades en las redes que ellos reconstruyen a partir de las cookies, pueden generar perfiles nuestros. Después les voy a dejar un ejercicio para que cada uno haga, súper revelado. Y fíjense, esto es lo que Facebook nos da en el administrador de anuncio cuando nosotros queremos promocionar una publicación o queremos generar un anuncio. Define quiénes querés que vean tus anuncios, nos dice Facebook. Esto es una captura. Para crear un público, podemos crear un público o usar un público guardado. Después voy a eso. Crear un público personalizado. Lo que podés hacer ahí es hacer un público en función a otro público que ya hayas elegido o similar a otro público que ya hayas guardado. Cuando quiero construir públicos puedo poner en qué lugar están. Ahí dice Argentina, pero podría elegir ciudades, podría elegir incluso hasta barrios, porque puedo poner, por ejemplo, cantidad de kilómetros de distancia donde estoy yo. Edades, géneros. ¿Cuál es la segmentación detallada? Fíjense que por default lo que nos pone Facebook es súper amplio. O sea, lugares Argentina, todo. Edad 18-65, todo. Sexo, todos los géneros. Segmentación detallada, todos los datos demográficos, intereses y comportamientos. Idiomas, todos los idiomas. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, dentro de cada uno de estos ítems, poder especificar qué es lo que nos interesa o cuál es el público que nosotros queremos construir. O sea, ¿nos interesa toda Argentina si yo solamente estoy en una ciudad de la provincia de Buenos Aires? Y no me interesa toda Argentina. Tal vez ni siquiera me interese toda la provincia de Buenos Aires. Lo que tengo que poder hacer es ir yendo en detalle a cuál es la edad, cuál es el lugar, cuáles son los géneros con los que quiero trabajar, en qué idioma me interesa. Y lo que tengo que poder hacer en datos demográficos, intereses y comportamientos, ahí nos vamos a poner a mirar. Avance. Segmentación detallada. Incluir personas que coinciden con datos demográficos y puedo elegir cuáles son los datos demográficos que me interesan, intereses, comportamientos. Acá les puse una lupita
en lo que significa cada uno de estos puntos. Facebook nos dice, datos demográficos. Llega a las personas según su formación académica, empleo, composición del hogar y estilo de vida. Algunos datos solo están disponibles para los Estados Unidos. Intereses. Llega a los públicos concretos en función de sus intereses, sus actividades, las páginas que les gustan y otros temas relacionados. Comportamientos. Llega a las personas según sus intenciones o comportamientos de compra, los dispositivos que usan, etc. Algunos datos de comportamiento solo están disponibles para los Estados Unidos. O sea, yo puedo elegir en función de si son, por ejemplo, si son mujeres, sí, pero son mujeres madres de niños que tienen entre tal edad y tal edad, son mujeres madres que trabajan, que hablan idiomas, que les interesa la moda, que les interesa, no sé, la política, y eso lo va a poder sacar, o que les gusta tal página. Yo sé que este es mi competidor, digo, bueno, yo quiero ir a todas las mujeres, madres de niños, tal cosa, que les gusta esta página. Comportamientos, personas que compran, personas que utilizan, por ejemplo, celulares de alta gama, autos de alta gama, que tienen ingresos X, que van a ir pudiendo, que les interesa la ecología, no sé, pueden ir viendo, o que han comprado cosas similares, o que les han gustado cosas similares, o que han viajado, que les gusta viajar. O sea, lo que van a ir viendo en función de eso es cada vez más detallado ese desagregado. Ahí, cuando ustedes van seleccionando esto, Facebook tiene una herramienta que es como un velocímetro que les va a ir mostrando cuál es el alcance que va a ir teniendo en función de los parámetros que ustedes eligen. Pueden hacer, por ejemplo, con el mismo anuncio, pueden ir probando con diferentes públicos. Pueden utilizar diferentes públicos para un mismo anuncio, para diferentes anuncios, para diferentes verticales de comunicación. Lo importante es que ustedes puedan aprovechar al máximo porque además de no llegar a nadie, porque cuando queremos llegar a todos no llegamos a nadie, si elegimos el por default todos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a estar haciendo si elegimos el por default todos es gastando un montón de nuestro presupuesto y no pudiendo conectar con quien queremos que vea nuestro anuncio. ¿Cuáles son las posibilidades? Esto también es una captura de Facebook. Dice, llega a las personas que te importan. Crea y guarda públicos para llegar a las personas que son más importantes para tu negocio. Públicos personalizados. Conéctate con las personas que ya mostraron interés en tu negocio o producto con los públicos personalizados. Puedes crear un público a partir de contactos de clientes, del tráfico de tu sitio web o de la app para celulares. Fíjense cuando ustedes, por ejemplo, entran a ver una promoción en el sitio web, esto tiene que ver con las estrategias de distribución y de tráfico, ¿no? Yo entro a la web y después cuando voy a navegar en otros lugares, en redes, o voy a leer el diario, me sale la publicidad vinculada con eso. ¿Por qué? Porque yo puedo parametrizar un público personalizado con aquellos que, por ejemplo, visitaron mi sitio o aquellos que se descargaron la aplicación o visitaron. Públicos similares. Llega a las personas nuevas que sean parecidas a los públicos que ya son importantes para ti. Puedes crear un público similar basado en las personas que les gusta tu página. Píxeles de conversión después lo vamos a ver en detalle, pero tiene que ver con códigos que uno instala para que después pueda leerse que esa persona visitó tu página. O cualquiera de tus públicos personalizados anteriores. O sea, creas un público similar al otro que ya armaste. Y públicos guardados es guardar las opciones de segmentación que usas habitualmente para que cada vez que entras no tengas que hacer esto que hicimos hoy o que charlábamos recién, de elegir datos demográficos, de elegir comportamientos, intereses, lugar, idiomas y demás. Bien, hasta acá por hoy.
Vamos a retomar en la clase que viene los niveles de audiencia. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la semana pasada veíamos esto de los diferentes momentos que uno atraviesa cuando está navegando internet. Por ejemplo, decíamos, me quiero comprar una cámara de fotos. Bueno, voy al Google, leo, veo unas reviews, me conecto, empiezo a investigar, participo en un foro, hago preguntas. Bueno, lo que vamos a ver es que también los públicos tienen diferentes momentos de la relación con nosotros. Entonces, no solo vamos a construir diferentes mensajes en función de ese mapeo que hicimos de los públicos y esa segmentación, sino también en función de cuál es la relación que tienen con nosotros. ¿Por qué? Porque no le vamos a hablar de igual manera a alguien que ya es un público con el que tenemos interacción, con el que, no sé, nos ha comprado si es que vendemos algo, o que ya participa de nuestras actividades, a alguien que recién llegó porque vio un anuncio en algún lado o está investigando sobre y recién empieza a contactar con nosotros. Son diferentes niveles de audiencia, diferentes momentos de nuestra audiencia, y tenemos que poder tener también una estrategia y un mensaje diferenciado para cada uno. Bien, hasta acá por hoy, espero que les haya servido. Creo que sí pude mantener el ritmo que les prometí. Por momentos me aceleré demasiado, pero bueno, nos vemos en la próxima. Espero sus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.